Los asesinatos de la familia DeFeo en Amityville son el trágico evento en el que se inspira la película de Amityville Horror del año 2005. La historia comienza el 13 de noviembre de 1974, cuando Ronald DeFeo Jr., conocido como Butch, asesinó a tiros a sus padres, Ronald y Louise DeFeo, así como a sus 4 hermanos, Dawn, Allison, Mark y John Matthew. Los asesinatos ocurrieron en la casa de la familia DeFeo en 112 Ocean Avenue, Amityville, Nueva York. Butch nació el 26 de septiembre de 1951 en Brooklyn, era el hijo mayor y desde temprana edad mostró signos de comportamiento problemático y rebeldía debido al estrés y traumas generados por la relación conflictiva con su padre, quien era autoritario y abusivo. Tenía problemas en la escuela y se involucraba en peleas y mostraba conductas delictivas. A medida que crecía, sus problemas con las sustancias y el alcohol empeoraban. Trabajó en el negocio de su padre, una concesionaria de coches, pero sus problemas personales continuaron afectando su vida. Se casó joven y tuvo un hijo, pero su matrimonio terminó en divorcio. Sus problemas financieros y su estilo de vida disoluto contribuyeron a la tensión en su familia. El 13 de noviembre de 1974, Butch DeFeo cometió uno de los crímenes más horrendos en la historia criminal de Estados Unidos al asesinar a tiros a sus padres y a sus 4 hermanos mientras dormían en su casa a las 3 de la mañana. Luego, Butch alertó a la policía, llamando por teléfono a las 6:35 de la tarde, afirmando que su familia había sido asesinada por un grupo de intrusos, según su coartada. Él había pasado la tarde trabajando y al volver a casa no pudo entrar por falta de llaves, por lo que se dirigió a un bar a beber con unos amigos. Sin embargo, después de una investigación, se descubrió que él era el único responsable de los asesinatos, por lo que fue arrestado y posteriormente juzgado por 6 cargos de asesinato en segundo grado. El martes 14 de octubre de 1975, durante el juicio, afirmó que había sido influenciado por voces y fuerzas sobrenaturales que lo despertaron a las 3 de la mañana y obligaron a cometer los asesinatos. Debido a esta declaración, los abogados intentaron declararlo enfermo mental, pero el psiquiatra del fiscal, después de haberle practicado un examen, confirmó que Ronald era perfectamente consciente de sus acciones ese día. La defensa no fue aceptada por el tribunal, siendo declarado culpable y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, permaneciendo encarcelado hasta el 12 de marzo de 2021, día de su fallecimiento. Debido a las inquietantes circunstancias que rodearon el caso y los eventos posteriores que supuestamente ocurrieron en la casa, el infame suceso adquirió fama internacional. Se dice que la casa estaba embrujada por espíritus malignos y los posteriores propietarios afirmaron haber experimentado fenómenos paranormales, lo que llevó a la leyenda de la casa embrujada de Amityville. La historia de los asesinatos de la familia DeFeo en Amityville ha sido objeto de numerosas películas, documentales, libros y programas de televisión a lo largo de los años, con interpretaciones variadas de los eventos y las supuestas actividades paranormales en la casa. A pesar de las controversias y las dudas sobre la veracidad de algunas afirmaciones, los asesinatos de la familia DeFeo siguen siendo un caso trágico y perturbador en la historia criminal de Estados Unidos.